Leishmania. Es un género de protozoarios flagelados que causan una infección denominada leishmaniasis, la cual se caracteriza principalmente por lesiones en la piel. Además, es un parásito intracelular obligado, ya que infecta macrófagos y células dendríticas de la piel. Se diferencian dos estadios principalmente, el promastigote y el amastigote. Existen más de 20 especies de interés clínico, pero las más frecuentes son las siguientes. Leishmania trópica, mayor, mexicana y brasilensis causan infecciones cutáneas, y Leishmania donovani y chagassi causan infecciones viscerales. A simple vista todas tienen la misma morfología, sin embargo, con estudios moleculares podemos determinar diferencias enzimáticas entre las especies. Morfología. Promastigote. Tiene forma alargada y delgada, mide entre 12 a 20 micrómetros. Es móvil y contiene un flagelo anteronuclear, que se origina en el cuerpo basal, situado por delante del cinetoplasto. Posee un único núcleo con un cariosoma central y es la forma infectante del parásito. Amastigote. Son esféricos u ovalados, miden alrededor de 1 a 5 micrómetros de largo. Su núcleo es grande, el cinetoplasto es prominente y tiene un axonema corto. Esta es la fase replicante del parásito. Epidemiología. Esta parasitosis es endémica de zonas tropicales, como las selvas de América Central y del Sur hasta los desiertos de Asia Occidental. Según la OMS, se calcula que anualmente se producen en todo el mundo entre 50.000 y 90.000 nuevos casos de esta parasitosis. Afecta principalmente a vertebrados como humanos, gatos, perros, coyotes, zorros y roedores. Los países con mayor reporte de casos son Brasil, India, Bangladesh, China, Eritrea, Etiopía, India, Kenia, Somalia, Sudán y Yemen. Pero la leishmaniasis también se encuentra en México, América Central, América del Sur y algunas partes de Europa. Ciclo de vida. La infección es transmitida por un vector, el cual es el mosquito hembra del género Lutzomia para América y Phlebomotus en Europa. Los mosquitos hembra necesitan sangre para el desarrollo de los huevos y adquieren al parásito al ingerir sangre con células infectadas de huéspedes vertebrados. Los amastigotes comienzan un proceso de maduración y diferenciación dentro del mosquito para dar lugar al promastigote procíclico, que se adhiere al epitelio del intestino mediante el lipofosfoglucano. El promastigote procíclico madura y se convierte en promastigote metacíclico, el cual se caracteriza porque las moléculas del lipofosfoglucano se degradan y esto permite que el parásito se desprenda del epitelio intestinal y migre a la cavidad bucal del mosquito. Al picar, el mosquito inocula el promastigote al huésped vertebrado y los macrófagos de la piel, las células de Langerhans o monocitos circulantes inician un proceso de fagocitosis contra el parásito. Una vez dentro de los fagolisosomas, los promastigotes se diferencian a mastigotes, los cuales se multiplican por fisión binaria y después de cierto tiempo causan lisis a la célula infectada y se liberan los amastigotes. Estos a su vez infectan células vecinas. El ciclo inicia una vez más cuando el mosquito pica al huésped infectado. ¿Quién es ese Pokémon? ¡It's Pikachu! ¡Pikachu! Patogenia. Leishmania expresa dos componentes que inician la reacción inmunológica, el lipofosfoglucano y el Pg63. La respuesta inmune comienza cuando la leishmania es introducida al cuerpo por la picadura del mosquito y los fagocitos reconocen al parásito por medio de receptores de lipofosfoglucano y de Gp63. El lipofosfoglucano también se puede unir a la lectina de unión amanosa y a la proteína C reactiva, las cuales activan al complemento por vía de las lectinas. La molécula Gp63 que expresa leishmania contiene una secuencia de serina, arginina, tirosina y aspartato, que asemeja a la fibronectina, y por tanto el receptor de fibronectina del macrófago
lo va a reconocer para iniciar su opsonización. La unión de estos múltiples receptores permite que el parásito sea fagocitado de manera rápida, incluso antes de que actúen los mecanismos líticos del complejo de ataque de membrana. Sin embargo, Leishmania también puede evadir la respuesta inmune a partir de los siguientes mecanismos. Resistencia. Después de la fagocitosis, el promastigote se alberga en un fagosoma llamado vacuola parasitófora, que se fusiona con el lisosoma, formando el fagolisosoma. Sin embargo, aquí ocurre el primer mecanismo de evasión, pues en el fagosoma el promastigote inicia su transformación a mastigote, un proceso en el cual el lipofosfoglucano sufre un recambio en su estructura, mostrando dominios repetitivos de fosfosacáridos, los cuales bloquean la unión del fagosoma y el lisosoma, evitando así la formación de fagolisosomas, que son esenciales para la destrucción del parásito. El lipofosfoglucano es de naturaleza aniónica y llega a formar una gran unión con la galactosa beta 1 y forman una barrera protectora contra los metabolitos tóxicos del oxígeno, generados durante el estallido oxidativo. Leishmania también puede inhibir la proteína sinasa, el CD80, el CD40, la interleucina 12, el factor de necrosis tumoral alfa y alterar la fosforilación de proteínas, por lo que todas estas alteraciones van a interferir con la presentación eficaz de antígenos y la activación de la respuesta inmune adaptativa, que no se va a llevar a cabo de manera adecuada. Manifestaciones clínicas. La leishmaniasis suele producir una infección cutánea, visceral o mucocutánea. Esto depende de la especie del parásito que afecte al huésped. Leishmaniasis cutánea. Es la más frecuente y se presenta en dos formas clínicas, la leishmaniasis cutánea localizada y la leishmaniasis cutánea difusa. La leishmaniasis cutánea localizada se distingue por la presencia de úlceras únicas o múltiples, redondas, de bordes indurados, fondo lípido e indoloro. Aparecen alrededor de 15 a 20 días después de la picadura del vector infectado. La leishmaniasis cutánea difusa se caracteriza por desarrollo de lesiones nodulares en toda la piel, excepto en el cuero cabelludo. Esto se debe a la falta de respuesta inmune celular hacia antígenos de leishmania, lo que permite la diseminación del parásito a otras zonas. Los principales agentes de esta forma clínica de infección son Leishmaniasis aetópica, mexicana, amazonensis y Pifanofi. Leishmaniasis mucocutánea. Se caracteriza por la destrucción parcial o completa de las membranas mucosas de la nariz, la boca y la garganta. Puede ser desfigurante. Las lesiones se caracterizan por tener escasos parásitos, y los daños que se producen es consecuencia de la reacción inflamatoria del cuerpo. Puede ocurrir después de la aparición de las lesiones cutáneas. Leishmaniasis visceral. En la India, la enfermedad se conoce como Kala-Azar o enfermedad negra debido a la hiperpigmentación de la piel en los pacientes. Si no se trata a tiempo, puede ser letal, debido a que la infección en estos casos se encuentra a nivel de macrófagos del hígado, células esplénicas y médula ósea. Los pacientes presentan regularmente hepatoesplenomegalia, fiebre intermitente, pérdida de peso, anemia y caquexia. Diagnóstico. Hay diversos métodos para la identificación de la leishmaniosis. Los principales suelen ser el estudio microscópico, serológico, cultivo o métodos moleculares. Estudio microscópico. Se realiza mediante un raspado de las lesiones ulceradas, las cuales se fijan en alcohol absoluto y se tiñen con Giemsa principalmente, para lograr observar los amastigotes. Cultivos. Se obtiene un aspirado de la lesión y se cultiva en medios como el NNN o el RPMI 1640, que están suplementados con sangre de conejo, a una temperatura de entre 22 y 28 grados durante 4 semanas. Estos medios son específicos para identificar la presencia de promastigotes de leishmania. Pruebas serológicas. Se utilizan para detectar anticuerpos contra leishmania y tenemos diversos estudios como la prueba ELISA, que se encarga de detectar la hipergamaglobulinemia con títulos elevados de IgG e IgM. Esta patología es característica de las personas que cursan con leishmaniosis. La inmunofluorescencia indirecta detecta la presencia de anticuerpos anti-leishmania.
El Western blot se usa para identificar antígenos específicos de Leishmania. Y la inmunohistoquímica con anticuerpos anti-Leishmania permite identificar el parásito dentro de las células. Pruebas moleculares. La más popular es la PCR, que nos permite detectar ADN del parásito en los tejidos mediante la reacción en cadena de la polimerasa, e incluso identificar la especie causante de la enfermedad. Tratamiento. Los fármacos de elección contra esta parasitosis son fármacos antimoniales, como el antimoniato de miglumina, el gluconato de antimonio y el gluconato de sodio. Ambos medicamentos son indicados por vía parenteral, debido a que son irritantes para el tracto gastrointestinal y no se absorben bien. El tratamiento es continuo y puede llegar a durar alrededor de 20 días o hasta que las lesiones desaparezcan. En estudios recientes se ha comenzado a demostrar la efectividad de la anfotericina B, la pentamidina y la mitelfosina como nuevas alternativas al tratamiento. Prevención. Como esta infección está relacionada por la transmisión a partir de un vector, las campañas están enfocadas a la información y detección de este agente, y algunas medidas que deben tomar a consideración son las siguientes. Usar repelentes de insectos. Evitar la formación de cuerpos de agua estancada, ya que aquí es donde se desarrollan los mosquitos. El uso de mosquiteros y ropa de manga larga en personas que vivan donde la infección es endémica. La detección temprana de la enfermedad puede reducir el riesgo de una complicación. Y más recientemente se ha diseñado una vacuna contra la Leishmania, y es una nueva alternativa de protección contra este agente. Sin embargo, aún es nueva y apenas se están implementando y verificando su seguridad. Espero les haya gustado el video, nos vemos en la siguiente entrega. No olviden suscribirse y dar like.